Hola amigos de PsychoGeek, como siempre les recuerdo antes que todo, por favor darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Si se quieren pasar de tesos conmigo, por favor recomienden este video con algunos de sus amigos. También comentarios en la cajita de comentarios, ya saben, yo siempre estoy dispuesto a leerlos. Me pueden seguir en el resto de mis redes sociales que están en la descripción del video. Y no siendo más, vamos que va. Bienvenidos de regreso, amigos de Psycho Geek. El día de hoy les traigo una nueva entrega de Analizando A, donde con mis oxidados conocimientos de psicología haremos un pequeño análisis de la psicología de personajes del mundo geek. En esta ocasión les traigo a Freddy Charles Krueger. Levanten la mano quienes no sabían que su segundo nombre era Charles, más llamado simplemente como Freddy Krueger, de la inolvidable saga de películas Nightmare of Elm Street o Pesadilla en la calle del infierno. Y no siendo más, vamos que va. Curiosamente, de la infancia y adolescencia de este personaje tenemos una buena cantidad de información. La historia de Freddy inició en la década de los 40, donde una joven Amanda Krueger, madre de Freddy, en su papel de monja apoyaba las labores de cuidado y manutención de la División de Criminales de Mentes del Hospital Psiquiátrico de Westing Hill. Un día, entrando en la temporada de las fiestas, el hospital quedó con un reducido grupo de trabajadores, cosa que los internos aprovecharon para amotinarse asistiendo a todos los trabajadores de allí, a excepción de Amanda, quien fue torturada y violada consecutivamente por los 100 internos allí recluidos. Unos días después, Amanda pudo ser rescatada, pero a raíz de estas violaciones se encontraba en embarazo. Una vez Freddy nació, fue dada en adopción, terminando en un hogar donde tuvo un padrastro abusador que constantemente maltrataba y abusaba del pequeño Freddy. Estos abusos eran físicos y emocionales, aunque se especula, ya que nunca se nos ha confirmado, que también hubo abuso sexual hacia Freddy desde su temprana infancia, situación que se mantuvo a lo largo de prácticamente toda su vida temprana y adolescencia. Sumado a esto, se nos confirma que Freddy era fuertemente abusado y bulleado en la escuela, en donde era víctima de golpes y abusos emocionales, siendo llamado por sus compañeros como el hijo de 100 maníacos. Es muy probable que a raíz de esto Freddy desarrollara un gusto e interés por capturar, maltratar y asesinar animales pequeños. Ya en su adolescencia se nos cuenta que Freddy empezó a desarrollar lo que hoy llamamos masoquismo, llegando a disfrutar del maltrato y la humillación a la que constantemente lo sometían, situación que terminó evolucionando en un sadomasoquismo, ya que no solo le interesaba disfrutar del dolor propio, sino también generarlo. Asimismo, se nos confirma que Freddy fue el responsable de la muerte de su cuidador, el cual realizó a modo de venganza por todos los maltratos que éste le había hecho sufrir. A pesar de todo esto, Freddy logró camuflarse de manera aparentemente efectiva en la sociedad regular, consiguiendo un empleo en la central eléctrica de la ciudad e incluso conformando una familia con una mujer a la que conocemos como Loretta, con quien tuvo una hija llamada Caitlin. Durante este mismo periodo en Springwood, ciudad donde ocurre nuestra historia, empezaron a aparecer cuerpos acuchillados de niños pequeños. La policía logró relacionar los casos, identificando que se trataba de un asesino en serie al que llamaron el acuchillador de Springwood. Un día, Loretta, realizando las labores domésticas, se topó con una serie de artículos extraños de tortura, así como con el característico guante de cuchillas que usa nuestro protagonista, por lo que vinculó los asesinatos ocurridos en su pueblo con su esposo. En ese instante, Freddy descubre a su esposa husmeando, por lo que la asesina justo frente a la mirada de su hija, Caitlin. La traumada niña confiesa, por lo que Freddy es finalmente capturado y encerrado tras las rejas. Sin embargo, debido a varios errores del sistema judicial, este asesino es puesto en libertad para posteriormente ser acorralado, quemado y finalmente asesinado por los padres de la comunidad de Springwood. Posterior a eso se deshicieron de sus restos. El resto de la historia de Freddy ya la conocemos, y la que contiene el componente sobrenatural de las películas. Durante las películas podemos tomar casi dos etapas del personaje. Una inicial con los crímenes que realizó Freddy en vida y la segunda donde ya tenemos un Freddy con los poderes sobrenaturales que lo caracterizan. En una etapa inicial, Freddy aparentemente se centraba en atacar niños en edades tempranas, entre unos 5 a 12 años aproximadamente, según nos cuenta su biografía. Además, tenía especial interés en aquellos vástagos de antiguos compañeros de escuela. Y adicional a esto, al parecer nuestra protagonista tenía cierta facilidad para embaucar a estos niños para que lo siguieran. Acto seguido los llevaba hasta las calderas de la central eléctrica donde los torturaba y asesinaba. Wes Craven, autor de la saga, no quiso que Freddy fuera tomado como un pedófilo debido a unos crímenes que fueron cometidos cerca al desarrollo de Nightmare of Elm Street original. Sin embargo, y aunque no se acepta del todo, al menos en su línea de películas originales, Freddy es posible que abusara sexualmente de estos niños. Sin embargo, en su remake del 2010 sí que se menciona y se acepta. Posterior a estos abusos, Freddy se deshacía de los cuerpos, aparentemente sin dejar mayor rastro, aunque sí conservaba algunos de los artilugios usados durante esta sesión de torturas, gracias a los cuales fue finalmente descubierto y encarcelado.
Por otra parte, en su segunda etapa, Freddy concentra sus crímenes en los hijos ya adolescentes para este punto, de los padres que también fueron culpables de su muerte. Y en este caso cambia su modus operandi, ya que lo primero que hace es acechar a sus víctimas, desgastándolos emocional y o físicamente, para posterior a eso asesinarlos en sus sueños, recurriendo usualmente a una previa tortura de los mismos, ya que estas muertes por lo general tienden a ser lentas y dolorosas. Ya pasando al análisis de este personaje, tenemos bastantes elementos a considerar. Primero que todo, tenemos una concepción bastante chocante y traumática para su madre Amanda. En los primeros días de gestación tuvo abusos físicos y psicológicos, así como seguramente una malnutrición, cosa que debió pasar factura a las etapas tempranas del feto. Adicional, seguramente por su condición de monja, así como por las condiciones y trauma que debió sufrir Amanda durante la gestación, a lo largo del embarazo seguramente estuvo sometida a fuertes cargas emocionales, seguramente teniendo ataques de ansiedad derivadas del trauma del abuso, así como una posible depresión, cosa que también debió afectar el desarrollo gestacional de Freddy. Es bien sabido que el estado emocional de la madre puede afectar la niñez y adolescencia de los bebés, haciéndolos más propensos a sufrir de depresión o hiperactividad. De la mano con esto, tenemos la misma carga genética que tiene Freddy, ya que su padre es claramente un enfermo mental, por lo que es altamente probable que haya una alta influencia genética importante en los comportamientos posteriores de nuestro protagonista. Recordemos que de todas formas la enfermedad mental se compone de múltiples factores, por lo que no podemos justificar todo el comportamiento a las bases genéticas y biológicas. Sin embargo, es un punto importante a considerar en este caso. Sumado a esto, tenemos una niñez y adolescencia traumáticas, siendo constantemente abusado en su hogar, así como en su entorno escolar, por lo que Freddy vivía constantemente en angustia y ansiedad, seguramente teniendo muchas dificultades para encontrar un espacio seguro. Estos hechos lo llevaron al límite y por ello terminó con la vida de su padre adoptivo, así como con el desarrollo del sadomasoquismo que les mencioné anteriormente. Adicional a esto, tenemos también una clara señal de alarma en los comportamientos que tenía hacia los animales, ya que según distintos estudios, este abuso en edades tempranas hacia animales tiende a ser muy común en asesinos seriales y la mentalidad psicopática en general. Por lo que con eso tendríamos dos factores de riesgo importantes en la mente de Freddy en su temprana desarrollo. Ya en su edad adulta podemos ver cómo intentó ajustarse y adaptarse a la vida regular, estudiando, encontrando un empleo, buscando pareja y teniendo una hija, con quienes al parecer Freddy se comportaba de manera adecuada, ya que no se nos reporta haber tenido comportamientos abusivos al interior de su hogar. Se nos cuenta en su biografía que Freddy centró estos ataques iniciales en los hijos pequeños de las personas que en su infancia y adolescencia habían abusado de él. Esto nos puede llevar a teorizar que Freddy fantaseaba con la venganza desde hacía ya algún tiempo, intentando contener de alguna forma estos impulsos. Sin embargo, al ver la dificultad que podía presentar el vengarse de manera más directa, decidió enfocarse en los hijos de sus victimarios, donde a su vez de alguna forma replica los comportamientos que tuvo su padrastro hacia él. Y sumado a esto, vemos que su modus operandi tiene en cierto modo un componente sexual, primero iniciando con la manipulación y por llamarlo de alguna forma la seducción hacia estos pequeños, para posteriormente raptarlos, torturarlos y ultimarlos, entrando en juego el componente sádico dentro de su ritual sexual, en el que además no discrimina el sexo de sus víctimas, sin importar si habían niños o niñas. Esto nos muestra además que Freddy tiene buenas habilidades comunicacionales y de manipulación, especialmente con los niños pequeños, siendo carismático con estos. Por otra parte, Freddy en ambas etapas de su desarrollo criminal tiene algunos comportamientos infantiles, siendo provocado con facilidad por sus víctimas, así como caracterizando parte de su tortura como un juego, en donde disfrutaba de la humillación y superar a sus víctimas de alguna manera. Además de una aparente baja tolerancia a la frustración, teniendo arrebatos de ira, casi berrinches por llamarlos de alguna manera, ante las provocaciones o ante la falla de sus planes. Complementando lo anterior, tenemos un claro disfrute por parte de Freddy y sus crímenes, a diferencia de los demás slasher que hemos analizado, quienes en la mayoría de los casos asesinan a sus víctimas de manera brutal pero rápida, donde además la mayoría de sus víctimas tienden a ser casuales. Sin embargo, Freddy vemos un ritual claramente marcado, en el cual inicia su acercamiento con sutileza para posteriormente ir acechando y acercándose a su víctima de manera más constante, y de este modo desgastarla emocionalmente para terminar asesinando. Esto sin tener en cuenta el claro goce que tiene durante el proceso, en el cual constantemente interactúa con sus víctimas, les habla constantemente y se burla de ellas. Además de esto, la venganza juega un papel fundamental en el ritual de Freddy, seleccionando a la mayoría de sus víctimas por el vínculo que tiene con ellas, siendo usualmente descendientes de aquellos que lo hicieron sufrir en su niñez y adolescencia, así como con personas que en su momento causaron algún tipo de dolor en su vida humana o quizás su vida sobrenatural. De aquí podemos inducir que Freddy es un asesino sumamente emocional, que vincula sus asesinatos con lo más visceral de su ser,
siendo esta una de sus motivaciones principales, pero también teniendo un alto grado de planeación durante sus crímenes, tanto en su etapa humana como sobrenatural, iniciando con el acercamiento paulatino hacia sus víctimas, en las que o bien buscaba ganarse su confianza o desgastarlos, para posteriormente a ello iniciar la tortura final y el asesinato. Tengamos además en cuenta que en varios de sus crímenes, Freddy hace uso de los miedos o deseos más profundos de sus víctimas, lo que nos deja ver el trabajo de observación y análisis que hace con cada una de ellas, a fin de identificar la mejor forma de torturarlos y así alcanzar el máximo sufrimiento posible en su ritual de asesinato. Complementando esta parte, tengamos en cuenta que Freddy en ningún momento esconde su rostro, cosa que en otros casos es bastante común. En este caso, este slasher particular hace sus crímenes muy personales, en los que quiere que su víctima vea cómo éste disfruta de su dolor, así como que está fuertemente conectado con sus emociones, demostrándonos una amplia gama de las mismas, como el temor, la felicidad, la ira, entre otras, a diferencia también de otros asesinos de la ficción que usualmente tienen una emocional mucho más plana e incluso ocultan sus rostros. Así que retomemos. Primero que todo, una enfermedad mental en su componente genético. Segundo, un periodo de gestación traumático. Tercero, niñas y adolescencias cargadas de abuso. Cuarto, tortura de animales y mascotas. Quinto, camuflaje con la sociedad. Sexto, la capacidad de manipulación y carisma, sobre todo con infantes. Séptimo, planificación de sus crímenes. Octavo, víctimas cercanas y personales. Noveno, perfilación de las víctimas, es decir, una venganza. Décimo, placer y gozo en la tortura y el asesinato. Onceavo, sadomasoquismo. Y 12, aparente pedofilia. Teniendo en cuenta todo lo que les he mencionado anteriormente, catalogaría a Freddy Krueger como un psicópata clásico, caracterizado por un sadomasoquismo y una pedofilia marcados, buscando constantemente generar el mayor dolor y terror posible en sus víctimas, obteniendo una satisfacción de esto, siendo un asesino bastante emocional y personal, teniendo además un vínculo con la mayoría de las víctimas, además de tener una historia clásica de abuso infantil, prácticamente desde su gestación, mostrando varias señales de alarma que usualmente presentan los criminales seriales, además de presentar deficiencias en su desarrollo y madurez emocional, teniendo una tolerancia a la frustración relativamente baja, así como un bajo control de la ira, por lo que a pesar de planear sus asesinatos son bastante emocionales. Y hasta aquí el videito de hoy. ¿Y ustedes qué opinan de Freddy Charles Krueger? ¿Conocían su segundo nombre? ¿Qué otro personaje de las películas de terror les gustaría ver en esta sección? La respuesta a estas preguntas o cualquier otro comentario que me quieran dejar los leo como siempre en la cajita de comentarios. No olviden por favor dejar su like para más videos como este. Constantemente subo también material de este estilo, así que por favor activen su campanita de notificaciones y suscríbanse al canal. No siendo más me despido, yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.